La arquitectura de seguridad del régimen iraní se ha construido sobre la lealtad ideológica y la obediencia absoluta durante décadas. Pero hoy, los guardianes de la revolución, la piedra angular de esta arquitectura, están experimentando el mayor proceso de motín y traición en la historia. Ahora generales, soldados e incluso los herederos de Khamenei se están rebelando contra la autoridad. Teherán, adormecida durante años por cuentos de defensa sagrada, despertó hace 48 horas al mayor acto de traición en su historia. Según las acusaciones, Esmail Qaani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, no estaba en la línea del frente, sino en una ruta de escape con $700 millones que había malversado. Y no estaba solo. El hombre que ves en la pantalla es Sajjad Azadeh, un coronel superior en el ejército iraní. Era uno de los comandantes leales del régimen. Sin embargo, documentos divulgados en las redes sociales por el coronel iraní Sajjad Azadeh revelan el alcance de la traición contra Khamenei. Filtraciones de que 50.000 oficiales de alto rango en el Artesh, el ala profesional del ejército iraní, participaron en la campaña de cooperación nacional de Shah Reza Pahlavi, paralizaron completamente la burocracia de seguridad del régimen. Pero estos son solo la punta del iceberg. El verdadero golpe de traición vino de la misma cúpula del régimen. Esmail Qaani, comandante de la Fuerza Quds y uno de los generales de más alto rango en el ejército iraní, fue convocado por cargos de venta de equipo militar y armas. Según informes del Canal 14 de Israel y datos de inteligencia filtrados, el incidente que involucra al comandante de la Fuerza Quds, Esmail Qaani, destruyó los nervios del régimen. En un momento en que Qaani debería haber estado en las líneas del frente, su reunión con figuras que manejan la economía en la sombra del régimen y su intento de transferir $700 millones a Moscú y Uzbekistán fue el primer indicio de una grieta en la jerarquía militar. Para cuando el olor a traición llegó al palacio de Khamenei, ya era demasiado tarde. Qaani solicitó una reunión urgente con el líder supremo para explicar la situación, o quizás para negociar, pero la respuesta de Khamenei convirtió la grieta dentro del régimen en un abismo. Rechazado. Convocado para ser interrogado por Majid Kademie, jefe del servicio de inteligencia del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, Qaani desapareció sin dejar rastro tras ser declarado persona non grata. Su paradero actual es un completo misterio. Sin embargo, el descubrimiento de la esposa de su socio, Kamaluddin Nabizadeh, comprando joyas por valor de millones de dólares en Uzbekistán, revela claramente la ruta tomada por el dinero y posiblemente por los fugitivos. Sin embargo, la magnitud de la traición no se limita solo a Qaani. Con la huida de Khamenei a los túneles, la administración de las autoridades fue asumida por el tercer hijo, Masoud Khamenei. Esto causó un gran impacto dentro del ejército iraní porque Masoud es una figura pasiva con casi nula experiencia militar o política. El verdadero candidato conocido por todos era el segundo hijo, Mojtaba Khamenei. Era el hombre más poderoso del régimen, el patrón secreto de los guardianes de la revolución y de la red de inteligencia. Sin embargo, mientras la administración estaba bajo el mando de un títere incompetente, la preparación de una estrategia de escape por parte de Mojtaba Khamenei, al transferir $1.500 millones a cuentas de depósito en garantía en Dubái, causó una conmoción en los cuarteles. Esta situación provocó un éxodo masivo del Artesh, el ala profesional del ejército iraní y las unidades de policía de élite. Esta podredumbre en la cima se convirtió en una tormenta silenciosa pero mortal en los cuarteles. Para los soldados iraníes que veían a sus comandantes como ladrones y a sus líderes como cobardes, la palabra lealtad perdió su significado y fue reemplazada por honor. El video publicado por Javad Sadeghi, un exmiembro de las fuerzas especiales iraníes, es la manifestación más concreta de esta ruptura. Señalando el uniforme que una vez vistió con orgullo, Sadeghi gritó esta verdad en la cara del régimen. Mujeres, ancianos, jóvenes y niños dejan una marca ardiente en los corazones de padres, madres y compatriotas. Esto no fue solo el ajuste moral de un soldado, fue una declaración de que las unidades más elitistas del régimen habían destruido la cadena de mando. El llamado de Sadeghi, no apunten sus armas al pueblo, no obedezcan estas órdenes criminales, se convirtió en un grito de batalla que resonó por las calles de Teherán. Su llamado no quedó sin respuesta. No fue un despertar individual, sino el comienzo del retorno de la memoria institucional del ejército. Según información filtrada por el coronel Sajjad Azadeh y confirmada por fuentes de la oposición, la desintegración dentro del ejército iraní o Artesh alcanzó una escala mucho más allá de lo esperado. Exactamente 50.000 oficiales de alto rango, este grupo masivo que forma la columna vertebral de la estructura de mando del ejército iraní,
anunció silenciosamente su participación en la campaña de cooperación nacional de Shah Reza Pahlavi. La animosidad histórica entre el Artés y el IRGC se ha convertido ahora en una trampa estratégica que provocará el fin del régimen. El ejército hizo su elección entre proteger la patria y proteger a los mulás ladrones. Y el mayor factor que aceleró esta elección fue la ruina económica causada por el robo del general. No solo los soldados, sino también la fuerza policial, el bastón del régimen en las calles, se está desintegrando. Un mensaje enviado a los manifestantes por un oficial de policía iraní que ocultaba su identidad fue del tipo que convertiría el miedo en pánico en el palacio de Khamenei. No abandonen las calles bajo ninguna circunstancia. Muy pronto nos uniremos a ustedes y limpiaremos el país de estos sucios ayatolás. Estas declaraciones prueban que el aparato de seguridad del régimen ya no protege al régimen, sino que se ha unido al pueblo para derrocarlo. En el corazón de Teherán, personas claramente vestidas con uniformes prendieron fuego a carteles de Khamenei y pintaron con aerosol Gaved Shah en las paredes, mostrando que el muro del miedo se ha derrumbado por completo. Por otro lado, cuando la turbulencia de esos aviones de escape que salen de Teherán se calme, la escena que enfrentarán los generales y oficiales que quedan será mucho más aterradora que las arcas vacías. El cuento de hadas de Khamenei sobre el ejército más poderoso de la región se ha estrellado contra el frío muro de la bancarrota técnica, porque los miles de millones de dólares robados por Esmail Qaani y Mojtaba Khamenei no solo fueron a parar a villas de lujo, ese dinero era el presupuesto para repuestos de la Fuerza Aérea iraní, los costos de mantenimiento de los sistemas de defensa aérea y el dinero para el combustible de los misiles balísticos. Hoy, imágenes filtradas de la 8ª base aérea táctica en Isfahán y confirmadas por analistas de OSINT prueban que el poder aéreo del régimen está efectivamente en tierra. Los legendarios F-14 Tomcats, que quedaron de la era del Shah y un símbolo de la superioridad aérea de Irán, ya no son máquinas de guerra, sino museos costosos dejados a pudrirse en la pista. El proceso de canibalización, donde tienen que desmantelar 3 aviones para mantener uno en vuelo, ha llegado a un punto insostenible, un callejón sin salida completo. Según informes de inteligencia, solo 12 de los 60 aviones de combate listados como operativos en papel están realmente en condiciones de volar. ¿Y el resto? Se han convertido en nada más que montones de metal en la pista. Los pilotos están perdiendo sus habilidades debido a la falta de horas de vuelo, mientras los técnicos buscan en el mercado negro pernos chinos de baja calidad. Mientras los F-35 israelíes esperan en la frontera, los cielos de Irán están siendo defendidos por un depósito de chatarra oxidada. Esto no es una vulnerabilidad de defensa. Este es el espacio aéreo siendo efectivamente abandonado. Pero el verdadero desastre no está ocurriendo en el cielo, sino en los ojos en el suelo. El paraguas de defensa aérea de Irán fue confiado a los sistemas S-300 comprados a Rusia y a los sistemas Bavar 373 producidos localmente. Pero hay muchas señales de que estos sistemas no son más que centinelas ciegos. Cuando la presión de la guerra electrónica aumentó sobre Teherán, las pantallas de estos radares se apagaron. Esto se debe a que los tubos Crystron y las tarjetas electrónicas sensibles, que son el corazón de estos sistemas, no pudieron ser reemplazados debido a las sanciones. Peor aún, el presupuesto asignado para estas partes fue transferido a las cuentas en Dubái de generales fugitivos. ¿Resultado? Apagón total. Los operadores de defensa aérea iraníes, luchando con señales fantasma en sus pantallas, están cegados al punto de no poder detectar amenazas reales. Mientras Khamenei se jactaba en su palacio de que nuestros cielos están cerrados, no sabía que los radares solo mostraban ruido estático. En este momento, el espacio aéreo de Irán está lleno de agujeros como un queso suizo. Esta decadencia técnica se ha extendido a las ciudades de misiles más confiables del régimen. Esos enormes silos subterráneos ya no son una demostración de fuerza, sino trampas mortales. Correspondencia militar filtrada informa de fugas en los tanques de almacenamiento de misiles de combustible líquido debido a la falta de mantenimiento y corrosión. Este es un escenario aterrador. Es como si el régimen estuviera viendo los misiles que pretende lanzar contra su enemigo explotar en su propio regazo. Esta fatiga interna del metal, combinada con el gran cerco estratégico externo, pinta un panorama que es más que una crisis. Es un escenario de fase terminal. El modelo que Khamenei llama la economía de resistencia está experimentando no solo un estrangulamiento militar, sino también logístico. La inversión de la ecuación del estrecho de Hormuz es el mejor ejemplo de esta situación. Teherán, que durante años amenazó al mundo diciendo, horrorizado al darse cuenta de que el estrecho es una soga alrededor de su propio cuello, cerraremos el estrecho. Ahora Irán es un país que tiene que importar el 40% de sus alimentos básicos, especialmente trigo y maíz,
y la única puerta de entrada para esta importación son los puertos de Bandar Abbas e Imam Khomeini. Gigantes del seguro marítimo global como Lloyd's de Londres han detenido el seguro para barcos que van a puertos iraníes debido al aumento del riesgo de guerra y primas impagas. En este momento, docenas de barcos de grano están anclados en el Océano Índico esperando entrar a Irán, pero no pueden hacerlo. Las grúas del puerto se han detenido, los almacenes se están vaciando. Los comerciantes que no pueden recibir pagos están dando la vuelta a sus barcos. Esto significa que el pan se agotará en las panaderías de Teherán. El hambre no conoce ideología, y el régimen no tiene ni el dinero ni el crédito diplomático para romper este bloqueo logístico. Mientras tanto, la guerra en la sombra más allá de las fronteras está cortando los órganos vitales del régimen uno por uno. La frontera iraquí, la región vista como el patio trasero de Irán, pero ese patio trasero ahora está cerrado para Teherán. El gobierno regional del Kurdistán y el gobierno de Bagdad, como resultado de la máxima presión de Estados Unidos y los países del Golfo, cerraron el tráfico de dólares no registrados y las rutas de contrabando con Irán. El flujo de dólares en efectivo que llegaba en sacos a través de Sulaymaniyah ha sido cortado. Este fue el golpe final que aceleró la caída libre en el mercado iraní. El rial no solo está perdiendo valor, ahora está perdiendo su función como medio de intercambio. Los comerciantes no están vendiendo sus productos porque en el momento en que venden, su dinero desaparece. Es un escenario medieval donde el comercio se ha detenido y ha comenzado una economía de trueque. El arma del Estado ahora se ha vuelto contra el propio Estado. Mientras Kahani huyó con $700 millones y Mujtaba guardó $1.500 millones en Dubái, ese oficial de policía que ni siquiera podía recibir su salario eligió su honor. Y esta elección fue el último y más fuerte clavo en el ataúd de la República Islámica de Irán. Sin embargo, además de las reacciones dentro del ejército y las fuerzas militares contra el escenario de robo preparado por el régimen, también hay efectos económicos. El Banco Sepah, el pilar financiero del régimen, y otros 4 bancos importantes que pagan los salarios de los guardianes de la revolución y el ejército están al borde de la bancarrota según un informe del Wall Street Journal. Los miles de millones de dólares que Kahani y Mujtaba sacaron del país han creado un enorme agujero negro dentro del sistema. No queda dinero en las arcas, un ejército que no puede ser pagado, un pueblo sometido por el hambre y un sistema bancario en bancarrota. El resultado de esta ecuación es claro: caos total. La siguiente etapa fue la aceleración de la fuga mientras el barco se hundía. No solo los generales, sino también la élite política están en estado de pánico. Ha surgido que la familia del expresidente Hassan Rouhani y del presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf han solicitado visas de Francia y Alemania a través de sus abogados en París. Aquellos que durante años corearon muerte a Occidente ahora están haciendo fila para obtener visas en las puertas de esa misma Europa para salvar sus vidas. Y el nombre en la parte superior, los datos de vuelo del aeropuerto de Mehrabad desde el 9 de enero muestran actividad inusual en la flota de aviones privados de Khamenei. Según informes de inteligencia, el plan B de Khamenei ha sido activado. Aviones, con sus bodegas probablemente llenas de efectivo y oro, están esperando con los motores encendidos. ¿Destino? Probablemente Moscú, al igual que intentó Assad. Para la élite del régimen, Irán ya no es una patria, sino una escena del crimen que debe ser abandonada. Irán ha sido devastado no por una guerra externa, sino por el monstruo de la corrupción que creó, devorándolo desde dentro. La traición de $700 millones de Esmail Qaani, la fuga de $1.500 millones de Mojtaba Khamenei y el grito de «basta» de miles de soldados honorables como Javad Sadehi, todos claman la misma verdad: el emperador está desnudo y el tesoro está vacío. El régimen de Khamenei robó el paraíso que prometió a su pueblo y construyó un paraíso para sus propios hijos en Dubái. Pero hay una cosa que olvidaron. Esos policías a quienes no pudieron pagar sus salarios, esos soldados cuyo honor no pudieron comprar y esas personas a quienes robaron el pan no permitirán que esos aviones de escape despeguen. Los lemas de Javid Shah en las calles de Teherán no son solo nostalgia. Esta es la declaración de que el régimen de ladrones ha llegado a su fin y que la historia ha emitido su veredicto. Incluso si esos aviones despegan, no hay lugar para que los que están a bordo escapen de sus conciencias. Ahora mira el panorama general. En la cima, una clase élite que toma el dinero y huye. En el medio, aviones que no pueden volar por falta de repuestos, radares cegados y bases de misiles explotando desde dentro. En la base, un pueblo sin pan, enfadado y sin nada que perder.
y en la frontera, las partes frías y calculadoras observando esta decadencia y calculando cada movimiento en consecuencia. De hecho, Irán no está siendo destruido por intervención externa, no está siendo derrocado por un bombardeo repentino de Estados Unidos una mañana. Al igual que la Unión Soviética, se está colapsando bajo su propio peso, su columna vertebral inflada con mentiras y podrida por la corrupción. La traición del general fue solo el comienzo. El verdadero final está escrito en las alas de esos F-14 oxidados, en esos silos de grano vaciándose, y en el silencio de ese científico que dejó de enriquecer uranio porque no podía recibir su pago. Para Teherán, la era de la gestión de crisis ha terminado. Ahora solo queda la gestión de escombros. No importa cuán gruesas sean las paredes del palacio de Jamenei, un edificio con cimientos podridos no puede sostenerse. Cuando la historia escriba sobre este periodo, no usará el título guerra. El titular será el gran saqueo e inevitable bancarrota. En resumen, jaque mate. Para mantenerse actualizado sobre nuevos videos y análisis en profundidad, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Permanezca con PPR Global en la búsqueda de la verdad. En la búsqueda de la verdad. En la búsqueda